Hola chicos, buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesora Keila. Buenas tardes, Marcel. ¿Cómo le va? Ya. Bueno chicos, vamos a empezar rapidito, que ya son las 2:28, entonces ya ha pasado tiempo suficiente para que se conecten todos y ya estén listos. Así que, bueno, la semana pasada ya saben, vimos lengua y literatura, hoy día nos toca ver un tema de historia para continuar, ¿verdad? Avanzar con la materia. La última vez que vimos historia, o en la última clase de historia, si recuerdan, estuvimos revisando pues este tema, ¿verdad? Acerca de la civilización egipcia y todos los aportes que dejaron. Vimos específicamente desde aquí, desde esta página. Ya saben, estamos en el libro de Historia para primero BGU, que está o que lo pueden descargar en la página de la institución. Entonces, ahí estamos. Les decía que lo último que estuvimos revisando fue acerca de Egipto y pues todo su legado, todos los aportes que dejaron, toda la historia, ¿verdad? De cómo se convirtieron en una civilización poderosa, cómo, cómo era su estructura social, cómo estaban organizados políticamente. También vimos a estos avances, ¿verdad? Técnicas con el manejo del agua. em, Estuvimos viendo ya cuáles fueron todos los periodos de esta civilización, ¿verdad? Que se volvió un imperio muy poderoso en su época. Aquí está su estructura social, su organización política, vimos también su haya, todo respecto a la cultura, escritura, el arte y todos los aportes también que dejaron en ella, ¿verdad? Sus aportes en la medicina, con la momificación. Vimos también un poco de su religión, ¿verdad? Que es lo que está acá. Vimos un poco de su religión, cuáles eran los dioses a los que adoraban, cómo los representaban y cómo, bueno, ellos creían, ¿verdad? Que en la vida después de la muerte, y de aquí viene todo eso de la modificación y también todo con respecto a las tumbas, ¿verdad? El tipo de tumbas que le hacían a los faraones, las pirámides, que son hasta ahorita como su símbolo más representativo. Entonces, hasta ahí nosotros revisamos todo el material. No sé si alguien habrá quedado alguna duda o algo así para que nos comente. Y si no, esto también leímos, estuvimos viendo acerca de las pirámides. Y si no, no recuerdo si les dije que realizaran estas preguntas. En caso de que no les haya dicho, porque de repente se me pasó o ya se había acabado el tiempo. Estas preguntas de aquí les quedan como taller de la clase anterior que vimos acerca de Egipto. Son solamente 4 preguntas y no es necesario que se expandan tanto en sus respuestas, pongan referente a lo que yo les he explicado, a lo que hemos conversado y hemos estado revisando, ¿verdad? Son solamente 4 preguntas. En la primera dice por qué el río Nilo era un recurso económico básico en Egipto. Yo les había dicho que ya pues todas las civilizaciones, o en su mayoría, sí, casi que todas, empiezan justamente a desarrollarse, se asientan, ¿verdad? Comunidades que se asientan a orillas de un río. ¿Por qué? Porque pues el río para ellos significaba un recurso importante, ¿verdad? ¿Qué les daba el río? Principalmente agua para consumo, pero también agua para la agricultura y la ganadería, principalmente la agricultura. Recordemos también que el desarrollo de esta civilización partió también justamente de eso, de los avances en agricultura que tuvieron, gracias a que se asentaron cerca de agua y pudieron pues producir más alimentos, venderlos y crecer económicamente, y así es como se fueron formando estos imperios grandes. En la segunda pregunta nos dice, ¿por qué todas las ciudades se localizaban al lado del río? Está muy relacionada a la primera, ¿verdad? Ya les digo, el río era el principal fuente o el principal recurso, o el recurso más importante para ellos, no solo para consumo, agricultura y ganadería, sino también para el comercio, ¿verdad? Que el comercio, el transporte, entonces un montón de beneficios les daba el río, por lo tanto siempre buscaban asentar sus ciudades en las orillas de los ríos. Por acá nos dice por qué al faraón se le consideraba la encarnación de Osiris una vez muerto. Esto con respecto al tema de la religión.
de Egipto, ¿verdad? Ellos creían que el faraón era la reencarnación del dios Osiris, ¿verdad? Em, por aquí está justamente la historia o el mito de Osiris, ¿verdad? Este aquí es Osiris, entonces ellos creían que el faraón era la reencarnación de Osiris. Osiris es el, allá acá, Horus es el hijo de Isis y Osiris, que es este de acá. Entonces las personas creían que el faraón, mientras estaba con vida, era la reencarnación de Horus y una vez que moría, era la reencarnación de Osiris. Entonces, igual, si quieren, no tienen tal vez tan claro para responder las preguntas, pueden revisar el contenido del libro, que ahí van a encontrar una guía, ¿verdad?, para responder. Y la última nos dice qué función tenía el templo en la religión egipcia. Igual, ya saben que esta civilización estaba muy relacionada con su parte religiosa, a los dioses que adoraban, los diferentes cultos que le rendían a estos dioses y también cómo tenían al faraón como un dios. De ahí todo el proceso, ya les digo, de dónde sale esto de las momificaciones, la forma en la que enterraban a sus muertos, con todas sus riquezas, las pirámides, es decir, todo va de la mano. Entonces, asimismo, dentro de los templos también, o los templos también representaban para ellos algo muy importante. También, si no lo recuerdan, lo pueden revisar en el libro, pero igual les comento un poco. En los templos únicamente podía entrar el faraón. Y igual ya lo revisamos, pero para hacerles un poquito de recuerdo. En los templos únicamente podía entrar el faraón y quienes ejercían como sacerdotes. Los templos normalmente eran por dentro como oscuros, estaba la representación de el dios o de uno de sus dioses dependiendo del templo, y normalmente las personas comunes no podían entrar al templo, no tenían acceso a él. Simplemente podrían, digamos que, ver a la escultura del dios cuando salían, o sea, cuando lo sacaban a hacer algo así, tipo peregrinación o alguna festividad. Pero mientras tanto permanecía dentro del templo y las personas comunes no podían tener acceso a él, no podían entrar al templo. Y dentro del templo se realizaban ciertos rituales para, pues, en honor a ese dios que ellos le rendían culto. Entonces, estas cuatro preguntas las tienen que responder asimismo en una hojita, en su cuaderno, le toman captura, perdón, le toman una fotito y la suben. Yo ya les voy a poner la asignación para esta. Ya, eso les quería decir de primero porque de repente me había olvidado y a los chicos que van en presencial pues ya les envié, entonces para que todos estén iguales. ¿Ya hasta ahí tienen alguna pregunta? Profesora Keila, una pregunta. Sí, Marcel, adelante, te escucho. Eso, esa, eso hay que hacer ahorita. No, ahorita no. Yo se los voy a dejar con suficiente tiempo para que lo puedan resolver. Sino es que en realidad es de la clase pasada, pero yo en la clase pasada me olvidé de decirles que tenían que resolverlas. Entonces, Ya, ahorita les comento, ya. ajá, pero sí les voy a dar suficiente tiempo para que lo hagan. Ahorita no, ahorita sí vamos a avanzar con la clase para no Eso atrasarnos. solo eso solo se hace a través de la plataforma. Ajá, responden las preguntas en sus cuadernos, yo voy a poner la asignación y ahí la suben, ¿ya? En Ah, una ya, ya, ya. foto la suben. Ya. Ya, ya, ya. Pero esa pregunta va a estar en la plataforma y ahí hay que hacerla. En la descripción de la tarea ahí se las voy a copiar, las preguntas, para que Ah, ustedes ya, ya. sepan. Ajá. Sí, ahí ustedes Ya, ya las resuelven en su cuaderno y les toman una foto y lo suben. ya, ya. Ya, gracias. Ya, Marce, listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar con el tema del día de hoy. Ya. Vamos a ver lo que sigue, ¿verdad? Aquí esto fue la clase anterior, entonces vamos en orden del libro. Tenemos como último tema dentro de esta unidad que se llamaba Aportes a las civilizaciones fluviales, en donde vimos Mesopotamia, China, India y Egipto. Con Egipto se acaba. Este último punto nos habla de la mujer en el Antiguo Oriente, o sea, vamos a ver un poco cuál era el rol de la mujer dentro de todas estas civilizaciones que hemos estado viendo, pues ya en estas últimas clases, ¿verdad? Vimos Mesopotamia, como les digo, vimos China, vimos India. Egipto, que vimos la última clase de historia, y en esta aquí
Vamos a ver cuál ha sido el rol en cada una de estas civilizaciones para, para cerrar, ¿verdad? Que este tema ya de las civilizaciones fluviales. Entonces vamos a ver este tema. Dice, en el libro vamos a ir leyendo y analizando. Dice, en las civilizaciones antiguas la mujer tuvo un rol pasivo limitado a la procreación, con algunas excepciones dependientes de la edad, la época y sobre todo la clase social o la casta, pues a la que pertenecía, ¿verdad? Lo que no le impidió, sin embargo, haber tenido central importancia en la familia, en la comunidad y en el caso de Egipto, en el gobierno mismo. Entonces, ¿a qué ustedes creen que se refiere con este rol pasivo? Si recuerdan un poco todas las clases, igual que hemos visto, cómo eran las estructuras sociales y las formas de gobierno, a este rol pasivo, ¿a qué creen que se refiere? Para mí creo que eran muy reservados. Ya, puede ser, ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ya, nadie más. Bueno, entonces gracias Marcel por participar. Sí, justamente este rol pasivo, ¿verdad? Como mismo dice la palabra pasivo, hace referencia en que durante la historia, ¿verdad? De estas civilizaciones, en casi todas las que vimos, nunca la mujer tuvo como el rol protagónico o un rol principal. La mayoría de estas civilizaciones, pues, seguía pues el patriarcado, ¿verdad? El jefe del hogar normalmente era el hombre, quienes tenían acceso al poder o quienes podían llegar al poder también normalmente eran hombres, a excepción de Egipto, que ahí pues sí llegaron a gobernar mujeres, como Cleopatra, creo que fue, ajá, y sí, Cleopatra, ajá, ella. Y también les decía ya rol pasivo y en las otras civilizaciones que estuvimos revisando, nunca hubo, digamos, dentro de la historia que haya resaltado alguna mujer, ¿verdad? Normalmente si resaltaba algún jefe de gobierno, pues era un hombre, dentro de, también de la estructura social de estas sociedades. La mujer normalmente no, ni siquiera tenía como que un lugar así como tan definido y como también nos menciona ahí el libro, únicamente su rol era la procreación y casi que su participación dentro de otros roles de la sociedad muy poca. Dedicada a la procreación, la familia y por ahí en actividades de agricultura o de artesanía, pero más nada, ¿verdad? Como que de eso no pasaba. A eso se refiere un rol pasivo que en realidad durante toda esta historia, en ninguna de las civilizaciones la mujer tuvo un rol protagónico. Ya, nos dice también acá. Aun cuando los hombres y las instituciones consideraban a las mujeres sujetos pasivos, estas tuvieron un rol fundamental en la producción y transmisión de la cultura a través de la educación de los hijos y de los oficios manuales. Entonces, claro, si bien es cierto, tenían, ¿verdad?, que este rol pasivo, es decir, no participaban mucho de, qué sé yo, la estructura de la forma de gobierno, no eran parte de las funciones administrativas tampoco del gobierno. No podían tampoco en la mayoría ejercer este tipo de puestos como de sacerdotes o cosas relacionadas a la religión, cargos importantes en la religión tampoco. Entonces, por eso sí, un lado pasivo, pero por otro lado, igual se reconoce que durante todo este proceso y en la historia en general, pues la mujer también ha tenido un papel fundamental, sobre todo para la educación, ¿verdad? Transmitir la cultura a través de la educación a sus hijos. Porque pues justamente la mujer estaba dedicada a esto, pues a la familia, a la procreación, al cuidado de sus hijos. De repente algo de alguna otra actividad, un poco de agricultura y artesanía, como les decía. Ya, entonces nos dice por acá del Antiguo Oriente a la actualidad. Aquí nos hace una, ya vamos a verlo de acá, ya. Aquí nos hace
como, una historia de cómo empieza este rol de la mujer en el Antiguo Oriente y cómo es a la actualidad el rol de la mujer. Entonces dice, aunque en la actualidad la mujer todavía se enfrenta a los obstáculos de una sociedad patriarcal, en la que la violencia de género, las desigualdades laborales y los prejuicios machistas siguen presentes, si se compara con las antiguas civilizaciones orientales, la situación actual es mucho más favorable para ellas. Por ejemplo, dice, hoy en día la mujer puede cumplir diversos roles que antes solo estaban destinados para los varones, a pesar de que las cuotas de participación siguen siendo desfavorables para las mujeres, es cada vez más común la incursión de ellas en la política, en el mundo empresarial, en la academia, en la cultura, etcétera. Se supera paulatinamente la visión antigua de la función exclusivamente doméstica de la mujer. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo lo ven a la actualidad? ¿Sí tiene sentido lo que nos está diciendo el libro desde su punto de vista, desde lo que ustedes han podido observar en la actualidad? ¿Se cumple esto de que se ha dado como un gran avance en cuanto al trato de las mujeres en las civilizaciones que revisamos anteriormente con el trato de las mujeres o los beneficios o tal vez los derechos que las mujeres tienen a la actualidad? ¿Creen que se ha habido este paso? ¿O creen que simplemente ha sido algo mínimo? ¿O que aún no cambia, no ha cambiado pues mucho el rol de la mujer? Para mí creo que deben darle más oportunidades a las mujeres, no solo a los hombres. Las mujeres también pueden. Ya. Ajá, muy bien, Marcel, gracias. ¿Alguien más? Gino, buenas tardes. Buenas tardes. Se Sí, da ¿cómo un- está? Adelante. ah, Perdón. que sí se ha dado un nuevo paso Sí, a la ya. Desde su perspectiva, ¿usted cree que sí se ha dado un cambio? Ujú. ¿Alguien más? A ver, Evelyn, ¿está presente Evelyn? Sí, bueno, Buenas buenas tardes. tardes. Ajá, desde su perspectiva, ¿usted cómo observa la situación a la actualidad? En la actualidad observo de que ya hombres y mujeres son iguales, Ya. tienen el mismo derecho ambos. Ajá, entonces ha habido un cambio de cómo era el trato en las civilizaciones antiguas a ahora, ¿verdad? Sí, Ya, gracias Evelyn, gracias Chino, Marcel también gracias por participar. Ajá, entonces como mencionaban sus compañeros, se concuerda, creo que la mayoría concordamos con lo que nos dice el libro. Si bien a la actualidad sí ha habido un cambio, o sea, si nos ponemos como que a ver toda la historia que hemos estado revisando, y lo comparamos con la situación actual, sí ha habido un cambio y un cambio notorio. Sin embargo, también el libro nos dice que aún quedan como cosas por hacer o ciertas situaciones por resolver en cuanto a que se amplíen, claro, más oportunidades para las mujeres o que esta cuota, como dice ahí, de participación de las mujeres en las diferentes partes o en las diferentes em, puestos, ¿verdad? Dentro de la sociedad sea como mayor, ¿verdad? Tanto en política, en el mundo empresarial, academia, en la cultura, es decir, todos los puntos de ahí, sí que sería bueno que hubiera más participación de la mujer. Sin embargo, sí que ha habido un cambio también muy notorio y favorable también para la mujer. Obviamente, también si nos ponemos a pensar, estos cambios que se han dado no han sido de la noche a la mañana, ha pasado un montón de tiempo y debajo pues de esos cambios o de esos derechos que actualmente la mujer, o sea, de esos derechos que se han reconocido para la mujer, han habido diferentes procesos también de lucha, de pues cambios en políticas, en leyes, em, grupos sociales que se han levantado para defender o reclamar los derechos de la mujer, por ejemplo, el derecho a la votación. Antes las mujeres no podían votar y igual, por ejemplo, en la civilización que acabamos de ver, que fue la egipcia, o no, perdón,
Sí, en la egipcia. Igual ya les vamos a ver más adelante ahorita cuáles son esos rasgos de las funciones de la mujer en cada una de estas civilizaciones, pero ahorita la que les iba a decir, ya, por ejemplo, es que no es un tema de ustedes, sino es que lo confundí, es un tema de tercero. Ahí estábamos viendo algo de esta civilización islámica y del mundo árabe. Por ejemplo, ahí desde hace tiempo pues tienen ellos el Islam como religión y una de las cosas o de las, sí, como uno de los artículos o leyes de toda esa religión decía algo así como que si están en un juicio, la opinión de la mujer valía la mitad que la opinión de un hombre. Y asimismo, en cuestiones de herencias, a la mujer se le daba la mitad de lo que le correspondía a un hijo varón. Y igual, aquí en las civilizaciones que hemos visto, por ejemplo, creo que era la civilización china, o ya lo vamos a ver, pero había en una, por ejemplo, que el hecho de tener una hija mujer significaba desprestigio para la familia y normalmente las sacrificaban si nacían mujeres. Entonces, en realidad sí es un cambio bastante grande si comparamos todas estas pequeñas cositas que sucedían en estos periodos de antigüedad con ahora, ¿verdad? Con la actualidad. También nos dice por acá, dice, no obstante, existen sociedades en las que las tasas de femicidio y violencia de género siguen siendo muy elevadas, así como países en los que las leyes prohíben expresamente la incursión de la mujer en la vida pública y en donde hasta se acepta como normal el maltrato físico, las lapidaciones y las mutilaciones genitales como sucede en algunos países de África y Medio Oriente. Bueno, y aquí un poco sí relacionado con lo que les decía de la religión islámica. En el Medio Oriente, donde de repente hasta la actualidad, ¿verdad? Se escucha ¿qué se dirían? Que no se respetan los derechos de las mujeres o no son reconocidos incluso los derechos de las mujeres. Entonces ahora vamos a ver en cada una de las civilizaciones que ya revisamos cuáles eran cómo era esta participación de la mujer, cuál era este rol. Entonces, a ver, ¿quién nos ayuda con la lectura aquí en Mesopotamia? Y ahí después vamos analizando poco a poco. Profesora, Marcel, puedo, sí, Marcel, puedo sí, ayudar con la lectura. sí, claro, Ya, lo escuchamos. muchas gracias. Mesopotamia. Las leyes mesopotamias establecieron en la representación jurídica de la mujer por parte de su padre y su esposo, pero al mismo tiempo la sumisión y la inferioridad de las féminas ante los varones. Esa desigualdad estaba legalizada en los castigos que se Establecida. establecían Ujú. para cada, para cada parte de la pareja en caso de violencia física de la mujer recibía castigos proporcionales a las organizaciones Agresiones. que infringían Ujú. mientras los los de los hombres eran menos sa- Severos. Ujú, severos. Gracias. ujú. Por parte de por parte de una vez casadas, la ley permitía al hombre cometer alguna forma de violencia física. Entre estaba el recortarles la Orejas. sin- Creo que se le está cortando el audio, Marcel, que ya no lo escuchamos. procreación fue el código en el, en el código de la humanidad antes casos de divorcio en favor a la mujer. Ya. Ujú. Muchas gracias, Marce, por la lectura. No puede leer, no puede leer también, pero ayude por lo menos. Sí, no, gracias, gracias. Gracias por la participación. Ya, entonces aquí, justamente con los que nos está leyendo Marcel, vamos a destacar algunos puntitos, ¿verdad? Importantes de cómo era el rol de la mujer aquí en Mesopotamia. Dice que principalmente
obviamente predominaba la sumisión y la inferioridad de las mujeres. Había una desigualdad y esta desigualdad entre hombres y mujeres era algo legal dentro de Mesopotamia. Recordemos que en Mesopotamia fue la primera civilización donde se estableció un código penal, que era el código de Hammurabi, ¿verdad? Donde estaban pues los castigos que iban a ejercerse sobre cada persona que incumplía ese código. Entonces, lo que nos dice aquí es que dentro de Mesopotamia esta desigualdad o esta sumisión de las mujeres era algo legalizado dentro del código de Hammurabi. E incluso la violencia física, digamos que estaba permitida bajo la ley. Nos dice por aquí que algunos castigos de la mujer hacia la mujer eran muy severos. Incluso aquí nos dice, que esta sí me llamó la atención, dice, la ley permitía al hombre cometer algunas formas de violencia física, entre estas recortarle las orejas. Ujú. Entonces, por aquí dice, como en otras sociedades antiguas, la figura maternal y la procreación fueron protegidas, ajá, y únicamente lo que sí se protegía era justamente esto, es decir, dice la maternidad y la procreación, es decir, igual, el rol de la mujer o el reconocimiento de la mujer únicamente se daba em, o estaba relacionada a estos dos aspectos, ¿verdad? A la maternidad y la procreación. O sea, el valor de la mujer se resumía en eso, en su capacidad para poder, pues, procrear y educar a los hijos, ¿verdad? Dedicarse a la familia. Vamos a ver ahora en Egipto, vamos a ver cómo era la situación en Egipto. ¿Alguien más que pueda ayudar con la lectura? A ver, hay 9 personas conectadas. Vamos a llamar a alguien, ¿ya? Listo, licenciada, ¿puedo tomar la palabra? Claro, ¿quién está hablando? José. Afirmativo, Ah, licenciada, buenas tardes. ya, Buenas buenas tardes. tardes, José. Ya, adelante entonces, lo escuchamos. Ya listo, ok, en Egipto las mujeres disfrutaban del cierto autono- autonomía jurídica y económica que les permitió desempeñar actividades reser- reservadas y en otras culturas a otros hombres. De Ujú, todas las civilizaciones antiguas fueron en la egipcia ¿sí? en la que las mujeres gozo de mejor posibilidades y condiciones menos desiguales respecto a los hombres. Las Ajá, mujeres de las mujeres de las casas reales podrían ser funcionarias o militares. También habían sacerdotisas. Dentro de la familia, la mujer era reconocida como una dueña de la casa y podría recibir herencia. Eran bien aconsejadas al trato amoroso del marido hacia su mujer. Cuando se cansaban, podrían conservar bienes por separado y en caso de divorcio deberían compartir bienes el hombre en mayor medida que la mujer en Egipto, a diferencia en otras civilizaciones que no eran raro, que a una mujer llegaría a ser reina, estar no puedo ver porque tiene creo el signo ahí, licenciada, a por ver, derechos, por derechos a sucesión, ajá, se, se basaba en la divina de en la la sangre, divinidad. Ujú, no era la sucesión patria, patriarcal. ajá, Ok, gracias por hasta ahí. Sí, hasta ahí. Ya vamos a analizar lo que leyó. Gracias por la lectura. Ya vamos a ir separando algunos puntos importantes. Espérame un segundito.
Ya, entonces, si ven, aquí sí hay una diferencia, ¿verdad? Con respecto a lo que, por ejemplo, leíamos en la primera de Mesopotamia, lo que nos leyó aquí el compañero José, sí que hay algunas diferencias y nos dice que, por ejemplo, aquí en Egipto, las mujeres sí tenían la posibilidad de, primero, tenían autonomía jurídica y económica, es decir, que ellas no estaban sumidas, ¿verdad?, bajo la autoridad de su esposo. Ellas tenían la libertad, digamos, en cuanto económica y también jurídica. Dense un segundo. Ya, ¿qué más nos dice por aquí? U otra cosa que más podemos resaltar, dice que en la civilización egipcia fue la única civilización de todas las que hemos revisado en la que la mujer también gozó de mejores posiciones o condiciones respecto a los hombres. Entonces, si recordamos aquí, incluso las mujeres podían, también como nos dice abajo, podían llegar a ocupar puestos importantes dentro de la sociedad. Puestos importantes, por ejemplo, podían llegar incluso a ser gobernadoras. Ya les decía yo que hubieron al final en el último periodo egipcio, hubieron incluso algunas mujeres que llegaron al gobierno, está principalmente Cleopatra, que creo que es la que más ha resaltado o que en alguna vez ustedes seguramente la han escuchado. Entonces podrían ellas llegar incluso a gobernar, pero también podrían ser funcionarias. Recordemos que dentro de esta estructura política en Egipto estaba el faraón, que era el máximo gobernante, pero también tenía sus trabajadores, digamos, del gobierno, que eran funcionarios y escribas, ¿verdad? Que ellos realizaban la parte como administrativa. Entonces, la mujer podía llegar a esta función. También dice que podía llegar a ser militar, incluso podía, dice, podía llegar a ocupar puestos de religiosos, por ejemplo, podía ser sacerdotisa. Entonces, imaginemos, o sea, aquí se puede ver claramente esta diferencia en cómo aquí en la civilización egipcia la mujer sí podía ocupar pues este tipo de puestos importantes dentro de la sociedad. Nos dice también que incluso dentro de la familia, la mujer era reconocida como dueña de casa y podía recibir herencia, cosa que en otras civilizaciones no ocurría. Las mujeres no podían recibir herencia. O si recibían una herencia, pues la mayor parte se la daba a los hijos varones y a las mujeres se les reconocía pues algo mínimo. ¿Qué más nos dice por aquí? Miren, incluso esto, podían conservar bienes por separado. En caso de divorcio, pues la mujer podía quedarse, ¿verdad?, con los bienes que le correspondían. Em, y al final, pues nos dice eso, ¿verdad?, que podían llegar a ser reinas, claro, siempre y cuando estén dentro de la familia real. Recordemos que el único acceso ahí a llegar a reinar era si por sucesión, ¿verdad?, por generación, deberían estar dentro de la familia real, digamos. Pero vamos a ver en la India. A ver, vamos a ver en la India. ¿Quién nos puede ayudar leyendo la India? Profesora, A ver, ¿puedo otra vez? Disculpe que la moleste. sí, pero antes déjeme ver si, o sea, si llamo a alguien más, porque solamente Marcel es el único que nos ayuda. Entonces todos deberían participar, deberían tomar el ejemplo de Marcel en querer participar. Está bien, dele la oportunidad a otro compañero. Y si no, me Sí, tocará. y si no, usted nos ayuda. Ya, ya, Marcel, muchísimas gracias. Entonces vamos a llamar a ver, vamos a llamar a. Pero el señor Leonardo me dijo que no valía su audio, así que vamos a llamar a ver, Evelyn ya leyó, ya el señor Gino nos puede ayudar con la lectura. No se encuentra el señor Gino. Ya, y entonces la compañera Carmen está presente.
Tampoco. Recuerden, chicos, que igual yo les anoto sus participaciones. Entonces, Marcel, ya que ustedes siempre nos colaboran, entonces ayúdenos por favor con la lectura. Está bien. Ya. India, aunque las primeras sociedades agrícolas de indio eran matri- mar- matriarcales, las invasiones o arias im- impran- implantaron en predominio varonil. Esta, a pesar de que Manu, codificador de las leyes, Arias estableció como man- mando. ¿Me podía ayudar, por favor, profesora? A ver, Me eh, quedé, me, ¿dónde me estamos? quedé en Ah, estableció. estableció como mandato divino Ya, gracias. reverenciar, ajá, Divino reverenciar mil veces más a la madre que al padre. En la religión la mujer tenía importancia por su fertilidad y sexualidad, lo cual fue constante fuerte de inspiración en el arte, pero legislación establecían la supremacía masculina, destinaba a las labores domésticas. Una vez casadas, la mujer dejaba de depender de la casa de su padre para someterse a la de sus suegros, bajo el mando de su suegra, perdía en derecho heredar de la casa de sus padres. Gracias. ajá, muchísimas gracias, Marcel, por colaborarnos con la lectura. Entonces, como leía el compañero Marcel, justamente aquí en la India también se ve algo muy parecido. Dice que el trato a la mujer, digamos, está diferenciado. Por un lado, en la parte religiosa, a la mujer tenía importancia por lo mismo, ¿verdad? Su fertilidad y su sexualidad, es decir, la capacidad de procrear y educar a sus hijos. Y por otro lado, en la parte de legislación, es decir, en la parte de la estructura ya de la sociedad, sí que se prevalecía esta supremacía masculina, es decir, se le daba mayor valor a el varón. Y dice que, por ejemplo, aquí, en el caso de las mujeres, dice, una vez que se casaban, la mujer dejaba de depender de la casa de sus padres, es decir, la mujer no tenía una autonomía, ¿verdad? Siempre estaba como dependiendo de. Entonces, en este caso, una vez que se casaba, dejaba de depender, ¿verdad?, de la casa de sus padres, pero a cambio se iba a someter a la casa de sus suegros y específicamente bajo el mando de la suegra, dice, que principalmente el rol de la mujer era destinado únicamente a actividades domésticas y además nos dice que en este caso la mujer, una vez casada, perdía el derecho a heredar pues cosas de la casa de su padre. Vamos a ver una más. Ah, no, Ve, aquí ha quedado un pedacito más. Dice, en cuanto a las viudas, era práctica frecuente impuesta por las presiones sociales que se inmolaran en la hoguera en que eran quemados los cuerpos de sus maridos. Esto a pesar de que la ley sujetaba a la mujer a su padre cuando era soltera, a su esposo cuando estaba casada y a sus hijos cuando enviudaba. Ya se va a acabar el tiempo de esta reunión, entonces les hago captura de la asistencia y nos volvemos a unir para terminar con China y sí, con China, creo que es la última que queda, ajá, con China y ahí cerraríamos el tema. Entonces ya les voy a hacer la captura. Ya les paso un nuevo link para que ingresen.
Ya. Lo que nos dice es que esta era una costumbre china, que pues no se sabe a ciencia cierta pues cómo es que surgió, pero las mujeres, supongo que por alguna razón de estética, empezaron a vendar sus pies, ¿verdad? No querían pues que sus pies crezcan. También ligado justamente a esta presión de la sociedad en que las mujeres, sobre todo en China, sí que tenían bastante presión de cómo lucían, es decir, de su estética, de cómo se veían. Entonces, esa era una costumbre que dice que estaba presente en casi todos los estratos y lo que buscaban era evitar el crecimiento de sus pies. Entonces, imagínense ahí como ven en la imagen, los pies que estaban completamente doblados, esos zapatos pequeñitos. Y dice que pues esa costumbre hizo que la danza en la China pues prácticamente muriera porque las mujeres ya no podían bailar. Entonces con eso acabaríamos el rol de la mujer en todas las civilizaciones, en la China, en la India, en Egipto y en Mesopotamia, en las 4 civilizaciones que hemos visto. Y con eso se acabaría el tema de aportes de las civilizaciones fluviales. Si ven, como les decía al principio, en las 4 civilizaciones es muy parecido el rol de la mujer, simplemente el valor de ellas estaba ligado a la procreación y a la educación de sus hijos. Y tal vez en la única civilización que hubo algo de diferencia fue en Egipto, ¿verdad? Que sí que la mujer tenía un rol más protagónico, tanto así que llegó incluso a gobernar este gran imperio de egipcio, ¿verdad? Para terminar, como taller, ya son las 3:18. Como taller les va a quedar estas 3 preguntas, bueno, 4 preguntas que están aquí. Igual se las voy a dejar en el Classroom y ustedes la van a responder pues en base a lo que hemos revisado, a lo que hemos leído, y si igual tienen alguna duda pueden consultar externamente en el internet. La primera nos dice cuál fue el rol de la mujer en las antiguas civilizaciones y qué funciones serán cumplidas por ellas. Entonces aquí, ¿cuál fue el rol de la mujer en las civilizaciones antiguas? Ya sabemos, ¿verdad? Su rol simplemente estaba destinado a la procreación, la educación de sus hijos y las tareas domésticas. Ese era el rol en la mayoría de estas civilizaciones. ¿Y qué funciones podía cumplir? Pues las que les digo, funciones en su casa, ¿verdad? Como ama de casa, funciones eh, esa, simplemente dentro de su casa, como atender a sus hijos y a su esposo. Y la única que sí podía cumplir otras funciones fue en Egipto, como ya vimos, que ahí sí podía cumplir funciones religiosas, como podían ser sacerdotes, podían ser administradoras o funcionarias del gobierno y también incluso podrían ser gobernantes. La siguiente pregunta que nos dice, establece la diferencia del valor que otorgaban las religiones y las leyes a la mujer en las civilizaciones estudiadas en la unidad. Ya, aquí igual, con todo lo que les he estado comentando, pudimos ver que habían bastantes diferencias, ¿verdad? Por un lado, las leyes pues desmerecían y también desvaloraban a la mujer, pero por otro lado, en cuanto a la religión, sí que se le otorgaba tal vez un poco más de respeto o el de valor a la mujer. Por ahí veíamos que en la India, por ejemplo, a las madres se les daba mucho más, ¿cómo se dice? No como tributo, sino, bueno, como mucho más respeto a las madres que a los padres. Entonces ahí pueden ir sacando diferencias de cómo la religión se le otorgaba un valor a la mujer, pero las leyes le otorgaban otro. La siguiente nos dice, elaboró un cuadro comparativo sobre la situación de la mujer en las 4 civilizaciones opinadas, en las 4 civilizaciones estudiadas. Dice, y opina en cuál de ellas la mujer se encontraba más oprimida. Entonces, igual, en base a todo lo que hemos visto, algo corto, no es necesario que hagan un mega deber. Algo corto, la finalidad es que pues todo lo que hemos visto, ustedes se lo vayan quedando y puedan resumirlo en sus propias palabras, entenderlo. Y la última nos dice, compara el rol de la mujer en el Antiguo Oriente con la situación contemporánea. Así aquí mismo, desde su punto de vista, como respondimos al principio, ¿cuáles creen que han sido estos puntos de cambio entre el rol de la mujer en el Antiguo Oriente o estas civilizaciones antiguas y el rol de la mujer a la actualidad? Entonces, esto les quedaría así mismo como taller, se los pongo en el Classroom, ustedes lo resuelven en su cuaderno y lo suben. Pero también les voy a poner suficiente tiempo para que puedan, o sea, no acumulárseles tanto deberes, por lo que el deber
de la semana anterior no se los había puesto. Entonces, para que no se les acumule tanto, igual les voy a dar suficiente tiempo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Pongan presente en el chat que ya voy a pasar la asistencia. ¿Ya no hay dudas? Hay 5 presentes nomás y hay 6 personas conectadas. Falta alguien. Bueno, ahí les voy a copiar. Profesora, una pregunta. ¿Sí? ¿La próxima semana hay clases o no hay clases? Por Eh, motivo sí, claro, de son ¿cómo se las... dice? Por motivo de las elecciones, en las elecciones. ¿Hay o Sí, no hay? yo pienso que no hay, pero igual en el grupo de WhatsApp la directora les ha de estar enviando algún comunicado qué se va a hacer con esa clase, si es que hay o no, pero creo que hasta donde sé no hay. Ya, muchas gracias. Ya, Marcel. A ver, la captura anterior no salió alguien. Le voy a mandar otra. Ya. Entonces, si no queda ninguna duda, recuerden que quedan las 2 tareas. Se las voy a poner en el Classroom y los veo la próxima clase. No sé si el domingo haya o no asistencia.